Ok, hermanos, buenos días. Bendito sea el Señor que hay un buen grupo hoy. No sé si hay alguien que no haya estado los días anteriores, alguno que esté por primera vez hoy. Ajá, qué bueno. Empezando muy bien la semana. Esperamos que nos puedan acompañar los 3 días. Y el material luego va a estar en video disponible para que puedan ver, así que no se lo perdieron. Allí va a estar también. Vamos a orar. Alabado Señor, bendito sea tu nombre. Gracias Padre por tu palabra, gracias por ser tú el pan de vida, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente que tú eres quien nos sustenta, que nuestro verdadero pan, la verdadera agua de vida eres tú. Y teniéndote a ti, tenemos todo. Guíanos en seguir estudiando tu palabra y a aplicar a nuestras vidas todo lo que tú nos estás enseñando hoy, podamos hacer discípulos que discipulen a otros para tu gloria y en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces acabamos de ver esta parte muy importante, ¿no? Y yo creo que hay que estudiar eso de nuevo, particularmente ustedes, cada uno, y luego podemos hacer preguntas sobre ese tema, porque es muy importante entenderlo. Vamos a hablar entonces sobre la controversia acerca de la contaminación. Y en 7.1 se dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Juan indicó un cambio importante en el ministerio del Señor. Los evangelios sinópticos, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, proporcionan la información sobre los acontecimientos en un periodo de 6 o 7 meses, entre los capítulos 6 y 7 de Juan. O sea, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos eran las carpas, ¿verdad? Donde ellos, recuerda que vivieron en el desierto por 40 años. Eran buenas esas carpas, ¿verdad? Duraron 40 años. Pero dice el Señor, recuerda que dice que el calzado no se les gastó. Bueno, sería mal negocio para la gente que fabrica zapatos, ¿verdad? Porque en 40 años más nadie iría a comprar. O sea que en su vida comprarían 2 veces zapatos, más o menos. Por lo menos 3 cambios marcan una transición en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver cuáles son esos. Primero, Jesús dejó de presentarse, recuerdan, públicamente como el Mesías. Segundo, el ministerio de Jesús se hizo principalmente entonces ahora privado. ¿Qué quiere decir? Que él dejó de hablar a las multitudes, de estar por allí, sino que se dedicó al discipulado de sus 12 discípulos, valga la redundancia. Y la instrucción de Jesús empezó a centrarse principalmente en los 12. Bueno, es un reforzamiento a la parte anterior. Privado quiere decir que, bueno, se dedicó a un grupo más pequeño y se concentró específicamente en los 12. 4 eventos importantes ocurrieron durante la vida de Cristo en este momento o en esta época, ¿verdad? Su popularidad decayó drásticamente a causa de la enseñanza clara de la verdad. Estamos bien ahí con los manuales, ¿verdad? Sí, ok. Así que le bajó la popularidad a Cristo. Muchos de sus alumnos o sus discípulos lo abandonaron debido a los retos representados por los líderes religiosos a su enseñanza de la verdad. Tuvieron más miedo a los líderes que respeto a Jesucristo. También Juan continuó señalando que uno de los 12 era un incrédulo y que eventualmente traicionaría a Jesús con sus enemigos. Yo veo que también no solamente habló del incrédulo, siendo Judas, sino hubo otro discípulo que era incrédulo. Ajá, ¿quién es? Tomás. Yo creo que se refiere el que lo traicionó, evidentemente está claro. Pero es que él decía, cuando leyó Carlos, decía que eran dos tipos de discípulos, el que lo traicionó y los que no creían y el que lo traicionó. Puede ser que hubiera alguno otro más que fuera medio creyente, pero Tomás fue
En este caso, el incrédulo era Tomás. Y Judas era el que lo traicionó. Evidentemente, él era las dos cosas, traidor e incrédulo. Por eso, sí, incrédulo, incrédulo, inconverso, no había. Perdón. Los líderes religiosos judíos entonces constantemente buscaron una oportunidad de Jesús, una oportunidad para matarlo. ¿A quién? A Jesús. Los líderes religiosos vinieron de Jerusalén para buscar una manera de criticar al Señor. Vamos a ver ahí del 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entiendo yo que ellos tenían que hacer 7 abluciones, tenían que hacer 7 veces entrar en el agua, pasar, dejar que bajara, no había jabón en ese tiempo. Hubiera sido uno solo necesario, ¿verdad? Pero esa era la costumbre, dice, de los ancianos. Dice que era ordenado por Moisés, dice que era ordenado por el profeta, por la palabra de Dios, ¿no? Era costumbre de ellos. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esos eran los puntos que ellos estaban allí insistiendo, ¿verdad? Este versículo revela la razón principal por la que los fariseos se enojaban con Jesús. ¿Y qué dice el 5? Se preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos? Jesús citó a Isaías 29:13 para indicar que por fuera los fariseos profesaban devoción, pero por dentro eran corruptos, o sea, era solamente una apariencia, ¿verdad? Respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, mandamientos de organizaciones, mandamientos de líderes, de personas que se abrogan autoridad que no tienen y quieren mejorar la obra de Dios. O sea, la palabra no es suficiente, sino que, bueno, vamos a agregarle estas cosas para que la cosa funcione mejor. La cosa es que el Señor no tuvo tiempo de dar esas explicaciones, pero nosotros sí. ¿Ves el orgullo humano? No, nosotros confiamos en la palabra, vivimos conforme a la palabra, entendamos o no, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo ustedes no tienen que saber cómo funciona el celular para usarlo, ¿verdad? Nos tienen que entender primero. Primero, crea para saber, para conocer y para ver. Jesús entonces atacó directamente a los fariseos, acusándoles de abandonar los mandamientos de Dios para favorecer a sus tradiciones, hechas por quienes, por hombres. El 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que esa no era la única. Jesús sabía con detalle, ¿verdad? En Marcos 7, del 9 a 10, dice que Jesús validó su acusación con un ejemplo en práctica. Vamos a verlo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, sin tu tía, ¿verdad? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Hermanos, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Allí Jesús está hablando cómo
estos estaban diciendo de no, lo que yo tenía para ayudar a mi mamá es lo que yo estoy dando de ofrenda, entonces ya no me queda nada, así que no tengo para mi mamá. Y se trataban de excusar en eso. Estoy hablando de mi mamá y mi papá, ¿no? Por supuesto, mis padres. Pura excusas, si me aceptan la palabra, estúpidas, ¿verdad? Sin sentido. Los líderes religiosos se absolvían de la responsabilidad de honrar a sus padres, o sea, no es mi culpa, afirmando que habían dedicado al Señor todo el dinero que ellos podían tener para ayudarles. No entendían eso de que dar como se propuso en el corazón, ni tampoco dar con alegría. Lo daban era por obligación. Y por eso es que andaban buscando a ver cómo ahorraban. Ujú. Bueno, por reo, por fa, como dicen, estaban pelados, como decimos nosotros, bien equivocados. Habían fallado el blanco, quiere decir que estaban pecando. ¿Ok? Jesús enfatizó la hipocresía de ellos e indicó que practicaban muchos actos similares, o sea que eso era solamente una muestra, había mucho más. Jesús identificó entonces la contaminación verdadera como los pensamientos que vienen del hombre caído, no de algo que se come. Evidentemente no era lo que se comía, ni lo que se daba o no se daba, era el corazón. En el 14 al 16 nos dice, llamando así a toda la multitud, o sea, hacia él llamándolo, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Así que era lo que salía de la boca que contaminaba, no lo que entraba. O sea, para decir que eso venía era interno de cada uno, ¿no? No busque excusas afuera. Los discípulos expresaron su falta de comprensión y el Señor los reprendió. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre. Está hablando de comida física, ¿verdad? Pero eso, porque ellos estaban entendiendo todavía que era comida física. Sino que entra en el vientre y sale a la letrina. Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Cuando nosotros comemos y damos gracias, el Señor limpia los alimentos, ¿verdad? Las palabras provienen del corazón del pensamiento del hombre y estas expresiones de su carne son las que contaminan. O sea, lo que sale del corazón, como dice, es lo que en verdad contamina a las personas. Voy a leer aquí, quiero leer ahí en Jeremías, dice que ese es uno de los versículos más repetitivos, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ah, usamos mucho ese término, ¿verdad? Corazón, para todo. Y parece que no es un término tan bueno de usar, ¿verdad? Porque ¿qué dice que es el corazón? Perverso. Porque busca es su propia satisfacción, ¿verdad? Lo que me dan, dame. Pero no. Está hablando, por supuesto, del corazón de la persona que no tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene el corazón de Dios, ¿verdad? En él. La aceptación de los gentiles en Tirón y Sido. Ok, cambiamos entonces y seguimos adelante con Mateo 15, del 21 al 28, que también está la misma sección narrada en Marcos 7, del 24 al 30. Ok, vamos a ver en el 21 entonces.
Del 21 dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, porque da voces tras nosotros. O sea, ella no estaba diciendo perdón, Señor, sino que ella estaba a todo grito pidiendo ayuda. Ah, evidentemente eso molestó a los discípulos, pero el, el Señor no. Él, aunque ella lo hubiera hecho despacitico, el Señor la hubiera oído. Él la estaba escuchando. Él nos escucha siempre, ¿verdad? Y el Señor dejó a Israel donde fue rechazado y entró al territorio gentil. Venía de Jerusalén, lo rechazaron allá y ahora él va de nuevo hacia un área gentil. ¿Se acuerdan de Samaria? El Señor no tenía intención de tener un ministerio público en esas tierras gentiles específicamente ahorita, en ese momento. Y la mujer cananea mostró respeto por Jesús a través de su actitud de adoración. Y hasta el 25, entonces ella vino al Señor y se postró ante él en humildad. Y le dijo: Señor, socórreme, ayúdame. Esa es una petición que sale, sí, del corazón humillado de esta mujer. Ya no está hablando de ese corazón donde salen lo peor, ¿no? Sino en ese momento su corazón era humilde, puesto delante de Jesús, y Jesús le contesta. Con dignidad y respeto, esta mujer gentil, o sea, no judía, le rogaba al Señor que echase fuera de su hija el demonio. Corrigen allí que no es echarse fuera, sino echase. Era una acción de Jesús, él le estaba pidiendo que echara fuera de su hija el demonio. Al llamar a Jesús hijo de David, esta mujer mostró cierto conocimiento de él. Ella sabía quién era ese. Y el hijo de David, por supuesto, era el heredero que iba al trono. Ella ya le está reconociendo como Señor, como Mesías, ¿verdad? Le está reconociendo: tú eres hijo de David. Fíjese que no lo hizo como los fariseos que decían rabí, maestro. No, ella le dio el título, hijo de David. O sea, el prometido, el redentor. Al principio el Señor ignoró a la mujer y sus discípulos se molestaron con ella. Ya lo leímos, ¿verdad? Las palabras de Jesús eran tanto para la mujer como para los discípulos. Y ahí sí tenemos que leer la narración del Señor. Dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. O sea, primero yo voy a ir a los hijos, a los judíos, ¿verdad? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Jesús fue, vamos a decir, fuerte en ese momento, ¿no? Las palabras de Jesús eran tanto para la mujer como para los discípulos. Jesús indicó que su viaje al territorio de los gentiles, donde están los perrillos, no significaba que había abandonado su ministerio a Israel, sus hijos. En ese tiempo los perros, ¿verdad?, no eran mascotas, como nosotros tenemos ahora. Los tratamos a veces mejor que los hijos, o los tratamos, en vez de por lo menos adoptar un muchacho que está en necesidad, adoptamos un perro. Porque el perrito sí nos obedece y el otro pues va a costar más, pero vale más un perrillo, vale más, perdón, una persona que un perrillo. A veces Ok, gracias hermanos por entender. Y sí, entonces estaba diciendo eso, por supuesto, de Israel y de cualquier otro que no fuera israelita. O sea, los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. La respuesta de esta mujer reveló que ella tenía conocimiento del pacto abrahámico y que entendía el lugar de los gentiles en ese pacto. Vamos a leer lo que ella dice. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. El mismo Jesús dice que se admiró, ¿verdad? Pero aún los perrillos debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. O sea, de lo que cae de la bendición, bueno, yo me conformo con, el, con las obras que quedan, ¿verdad? Y ya sabemos que el mal comportamiento de Israel redundó en bendición para todos nosotros. Y en el Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Ese era el pacto con los gentiles. La última parte, ¿verdad? Serán bendecidas en ti o benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, Irán, Turquía, Pakistán, todos esos países que no están muy bien ahorita, actualmente, en los caminos del Señor, ¿verdad? Jesús reconoció la humildad de la mujer y la comprensión de la verdad y respondió mediante la limpieza de su hija. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Él se admiró y actuó inmediatamente. Vete en paz, vete tranquila, que ya tu hija, el demonio ya salió. Fíjese que él estaba remotamente allá también y sacó a ese demonio. No tuvo que ir físicamente, sino simplemente dio la instrucción y el demonio salió. A su regreso a casa, la mujer encontró a su hija sana, tal como Jesús le había dicho. El demonio ya se había ido. Cuando llegó a su casa, halló el demonio había salido y su hija acostada plácidamente en la cama, ¿verdad? Ok, entramos en esta otra fase de fracaso de confiar en Dios. O sea, lo que a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Creemos en Dios en unas cosas, pero para otras cosas como que nos cuesta. La inestabilidad emocional, el temor. En Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Por qué? Porque tiene dudas. Repito, no tenemos que entender para recibir, tenemos que creer para recibir. El temor viene también de una actitud arrogante, como vemos en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por eso es que los pobres están más cerca del reino de los cielos que los ricos, porque tienen humildad. Y los otros tienen esa soberbia, ¿verdad? Esa arrogancia. Y eso hace que ellos nunca estén seguros. Ellos pueden aparentar, pero en verdad en su corazón saben que no. El rechazo en Romanos 12:3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos dan muchos consejos, ¿verdad? Psicológicos, de liderazgo, de coaching. Eh, todo eso no tiene efecto espiritual y nosotros queremos es ir hacia esa seguridad en Cristo. El temor entonces a Jehová o a Dios debe estar enfocado en Cristo, según vemos en Hebreos 12 del 1 al 3. Habla pues que claro, nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Así que cuando estemos cansados, temerosos, dice que consideremos que Jesús pasó todas esas contradicciones y eso ya cubrió todas mis necesidades para siempre, pasadas, presentes, futuras, y no solo las mías, sino la de toda la humanidad, la de todos ustedes también. También la estabilidad emocional viene entonces como otro de los puntos de temor, ¿verdad? El Señor siempre nos trata a nosotros integralmente porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad?
También una orientación acerca de la autoridad, como dice Santiago 4:10. La autoridad es someterse, ¿verdad? Humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Darte duro para que te quedes allá abajo otra vez? No, Él dice que Él nos exaltará. Cuando nos humillamos, Él luego nos exalta. Pero no para nuestra gloria, evidentemente, sino para que la gente vea que el que cree en Él está respaldado, o sea que no está solo. Y estar listo para servir. Dice, así hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tengamos entonces temor de presentarnos ante Dios y presentar nuestro cuerpo. Eh, Queriendo decir aquí, presentar nuestra vida, perdón, nuestro tiempo, lo que nosotros somos, eso es del Señor, hermano. Él nos prestó, vamos a decir esto, temporalmente para que lo usemos, porque Él quiere que nosotros seamos sus manos, sus pies, sus labios, su cuerpo completo para hacer esas buenas obras que Él preparó para nosotros desde el comienzo de la historia y antes del fin del mundo. La creación, la eternidad en el corazón, en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender, escuche bien, la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Tenemos aquí el ejemplo de las microondas, ¿verdad? Que no sabemos cómo que funcionan. Ahora, como que el G5, el G6, todo ese asunto. Evidentemente los técnicos usan eso. Pero ¿de dónde viene cómo en verdad eso funciona? Ahorita están usando con la cuántica y quieren hacer teletransportación. Y a lo mejor hasta lo logren. Pero eso no es lo que es el Señor. Cuando tenemos apagado el radio, evidentemente, como ejemplo, no hay recepción. Está la señal allí, ¿verdad? Pero si usted no la usa, no la recibe porque no tiene el instrumento adecuado para recibirlo, usted está perdido. No importa que esté inclusive rodeado. ¿Sabe qué? Una vez escuché, yo pienso que puede ser que sea verdad. Esto no es de DM2 ni dogma ni nada. Pero una vez yo leí que cuando usted entra en una habitación, en verdad, la vida de todo lo que está allí, en ese momento, usted la capta. En algún momento, de alguna forma, está dentro de usted lo sabe. Nosotros, dice que sabe que solo usamos el 10% máximo, los sabios más grandes usan 10% de la capacidad. Y yo creo que eso es parte de lo que va a ser la redención. Cuando nosotros vayamos a usar ese 100%, no vamos a necesitar de entender mucho porque ya, o sea, de indagar mucho, sino que lo vamos a ver naturalmente. Y creo que esa era el don que tenía Adán. Y nosotros vamos a ser otra vez restaurados como Adán fue. Y aún mejor, porque vamos a tener el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la mente de Cristo. Viniendo y creyendo corresponden con proposiciones direccionales. Vamos a leerlo ahí en Juan 6, 35 a 47, que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Juan 6:35, este fue el que leímos, el del pan, ¿verdad? El medio que el Padre usa para atraer a las personas es, ¿qué cosa? La predicación del verdadero evangelio. No es que haya otro evangelio, ¿no? Pero hay personas que tergiversan el evangelio. Esos versículos ya los leímos. Todos los hombres son atraídos por el Padre porque Jesús murió. ¿Por quiénes? Por todos. El objeto de la fe para justificación es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es igual que el objeto de la fe ahora. ¿Saben que Abraham fue salvo por fe en Jesucristo? ¿No? Sin saber en ese momento.
pero él sabía y esperaba el Mesías. Y el Mesías es Jesucristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento apunta hacia adelante y en el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, hacia Cristo. Y hay también otra flechita que debe decir, esperamos, apuntamos hacia el regreso de Jesús. La naturaleza pecaminosa esto es una especie de información adicional, ¿verdad? El pecado personal, en Hebreos 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hermano, nosotros estamos siendo vistos por los ángeles, ¿verdad? Y por los ángeles buenos y por los ángeles malos también. Ujú. Los ángeles no están en todas partes, solamente Dios está en todas partes, pero hay bastantes ángeles buenos. Hay ángeles malos, bastantes, pero hay más ángeles buenos. ¿Quiénes saben cuántos más ángeles buenos hay que malos? El doble, porque él dice que el 30%, 33% se rebeló. O sea que los que quedan son más, son el doble de ellos, ¿no? Y además de eso, las 2/3 partes, correcto. En una tercera parte son los malos y 2/3 son los buenos. ¿Quién ganará? Y además están con el Señor, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, como dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne, ¿qué les pasa? No pueden agradar a Dios. ¿Recuerdan cuando estudiaron Romanos 8, 1 al 8, los que ya lo vieron, ¿verdad? El legalismo, como está en Colosenses 2:16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este es un versículo que podemos usar cuando, por ejemplo, los adventistas están hablando de que nosotros somos hijos del diablo porque no guardamos el sábado, sino guardamos el domingo. Es otra vez querer agregarle a la palabra de Dios otras cosas que no dice. Aquí dice ah, que no debemos ser juzgados por ni comida. Hay unos que entonces no comen cerdo. Si usted comió un cerdo, perdió la salvación, usted ya no tiene remedio y ya está condenado. ¿Será que eso dice la palabra? Y los días de fiesta entonces también. Ajá, esas cosas. Pero eso produce, cuando usted se separa de Dios y lleva esa vida carnal y trabaja con el legalismo y no con la verdad, eso lleva a una degeneración moral. Y estamos entonces sin ley, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Tengo problema con este mouse, perdón. Ok. Y esa es la consecuencia y todo eso lleva a la degeneración inmoral. La naturaleza pecaminosa no cambia y solo puede producir fruto de la carne. Y aquí tenemos esta lista grandota, ¿verdad? Largota. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Por si acaso se pasaba alguna, el Señor las enumeró aquí, ¿verdad? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, está hablando Pablo, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Escuche bien, aquí hay un verbo muy importante, los que practican. Practica es el que está, usted no es beisbolista, sí juega por ahí una caimanera y una hora. Usted no es basquetbolista, perdón. No es beisbolista si agarra un bate y golpea una vez. Usted es beisbolista cuando usted se dedica a eso, ¿verdad? Cuando usted hace permanentemente eso, todos los días usted va y entrena. O sea, los que pecan en esta forma, entonces esos están evidentemente demostrando que no han creído nada. Si usted eventualmente puede haber caído en alguna de estas cosas, repitiendo de que para el Señor mentir como asesinar es lo mismo. No hay diferencia de eso. Hay un solo, el pecado de muerte es otra cosa. Se usa mucho en el catolicismo para tergiversado, ¿no?
Pero si usted alguna vez cae en esto, tenemos abogado con Dios a Jesucristo y Él nos limpia de todo pecado. Y seguimos adelante. Eso no es una invitación a despreocuparse y a no y a pecar, porque no importa. El Señor te va a perdonar. No, hermano, en amor nosotros cuando creemos en Él queremos agradarle en todo. Y tenemos el poder para hacerlo, la parte más bonita. La naturaleza pecaminosa no mejora en el tiempo y no puede producir el fruto del Espíritu. Entonces, como leímos, Pablo decía, bueno, pero el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Es una lista, esa sí es una lista bonita, ¿verdad? La otra es una lista bastante triste. La naturaleza pecaminosa no puede ser transformada y por ende debe ser despojado. Le cambian ahí el artículo, ¿verdad? Ya saben, cuando suena así es porque se acabaron las baterías. Deberíamos tener uno de esos espiritual, ¿verdad? Si estoy ahí, me debería, ya va, salir corriendo, así como el hermano, corriendo, no se deje llegar a que se le descargue. Cárguese todos los días, recárguese. Recárguese usted todos los días. ¿Y cómo se va a recargar usted todos los días? Conectándose en oración allá al Señor. Está disponible, no se le va la corriente. A usted sí se le va la corriente si no está en comunión con el Señor, ¿verdad? Aleluya. El Señor quiso ilustrar eso, ¿eh? Él no estaba aquí en el material, pero igual. Dice que entonces corrijan allí de que la naturaleza pecaminosa no puede ser transformada y por ende debe ser despojada. ¿Ok? Material, la ansiedad de la carne, otras cosas, estamos hablando de la vida práctica, ¿verdad? En Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Ya vimos la parábola de la semilla, ¿verdad? Eso es material, eso es carne. La comida y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne a comer? Hermano, yo estoy seguro que hoy día cualquier persona quisiera haber comido maná, pan del cielo, símbolo de Jesucristo. Todos los días era renovado. Y esta gente quería era otra cosa. Yo me imagino que ese pan del cielo daba todas las proteínas, todas las vitaminas, y estuvieron en el desierto tantos años, aguantaron. ¿Por qué? Porque ese era el pan divino, ¿verdad? También en Tito 3 habla de los placeres, porque nosotros también éramos de otro tipo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo. La parte intelectual entonces, en Efesios 2:3, habla de cómo nosotros también en un tiempo, ¿dónde está este mouse? Bueno, lo voy a pasar. Y con la estimulación, no, déjeme ver si puedo, no me está respondiendo. Ah, no, aquí tengo un problema, hermano. Sí, otra batería. Bueno, entonces hablemos de batería, hermano, cárguese. Nosotros decimos en Venezuela, no sé si aquí dice, póngase las pilas. Pero por supuesto, póngase las pilas recargadas, no se pongan las usadas, ¿verdad? Póngase las pilas usted. Eh, Vamos a aprovechar la ilustración entonces, ¿verdad? Nosotros nos recargamos con el Señor, Él es la fuente. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz, Cristo es... vamos a volver a la presentación. Ok.
Estábamos aquí, ¿verdad? ¿O antes? Ok, sí, esta ya la habíamos visto. Me atrasé. Carne acá. Estas son cosas adicionales, hermanos, que ponemos para tratar de ilustrar y que nos vayamos con las cosas más claras. Dice que la naturaleza pecaminosa entonces no puede agradar a Dios, como dice, ya leímos en Juan 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La naturaleza pecaminosa está con nosotros hasta cuándo, hasta que la muerte nos separe. Por eso es, pero estamos en el proceso de santificación. Somos libres de la victoria del pecado sobre nosotros, pero no va a desaparecer hasta que en la glorificación, cuando ya no tenemos ninguna influencia del pecado. En Cristo podemos elegir vivir según los estándares de la naturaleza pecaminosa o según el estándar del Espíritu. Y vamos a terminar esta sesión leyendo aquí en Romanos 8:12 y luego vamos a comenzar la siguiente y vamos a terminar a las 12:15, Dios mediante. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Vivir quiere decir la verdadera vida, ¿verdad? Ah, hay gente que está por ahí caminando, pero están muertos. Son como zombies, ¿verdad? Van caminando y van como decía un famoso, decíamos filósofo venezolano, dice, como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, van sin planear nada, sin saber nada, sino a lo que va. Y evidentemente se llevan sus sorpresas. Ajá. Él, ¿por qué? Ah, bueno, correcto. No, no, y hermano, yo no sé si ustedes lo han visto, pero ya en Toronto yo veo de esos zombies, hermano. Son jóvenes que están totalmente idos, uno los ve y no saben dónde están. Ellos no están ahí. Una vez conseguí uno allí en la estación del metro y nadie hacía nada. Yo me acerqué para ver si estaba respirando. Después al rato sí veo, noto levemente de que había una respiración. Entonces, bueno, bajo corriendo a donde está el centro de vigilancia y le digo, mira, hay un muchacho hay un muchacho joven, totalmente ido, los ojos abiertos. Pues yo dije, "Ah, está muerto, ¿no? Porque y no reaccionaba nada. Yo traté de llamarle la atención y nada. Las drogas los vuelve así, especialmente esas drogas ahora que están usando, por lo cual hay que luchar verdaderamente contra eso. Vuelve a estos seres verdaderamente zombies. Ok, déjenme un momentico mientras abro aquí la otra presentación. Vamos a la de la página 85 y vamos a llegar hasta esta lámina, ¿no? Ahí va a ser el fin. Ok, el Mesías enseña y ministra.